Página 348. Cuando arrancó el coche de los Verdurán, se adelantó el de Swann. El cochero, al verle, le preguntó si estaba malo o si le había ocurrido algo. Swann despidió el coche, quería andar y volvió a París a pie, atravesando el bosque. Iba hablando solo y en voz alta, con el mismo tono un tanto falso que hasta entonces adoptaba para enumerar los atractivos del cogollito y para exaltar la grandeza de ánimo de los Verdurán. Pero así como las frases, las sonrisas y los besos de Odette se le hacían tan odiosos cuando iban dedicados a otros, como dulces le eran cuando se dirigían a él. Asimismo, el salón de los Verdurán, que hace un instante le parecía entretenido, con cierta afición al arte y hasta una especie de nobleza moral, ahora que Odette se iba a encontrar allí y al hablar de amor libremente con un hombre que no era él, se le revelaba con todas sus ridiculeces, su majadería y su ignominia. Representábase con asco la reunión del día siguiente en Chateau. En primer término, esa idea de ir a Chateau, como unos tenderos que acaban de cerrar el establecimiento. Verdaderamente esas gentes son de una cursilería burguesa realmente sublime. No existen. Se han escapado de una obra de Labiche. De seguro irían los Cotard y acaso Brichot. Qué grotesca es esa vida de gentecillas que no pueden pasarse unos sin otros y que se considerarían perdidos si mañana no se vieran todos en Chateau. Y también iría el pintor, ese pintor tan aficionado a cazar a la gente y que invitaría a Forceville a que fuera con Odette a su estudio. Y veía a Odette vestida de modo excesivamente llamativo para un día de campo. ¿Por qué es tan ordinaria? Y sobre todo, es la pobrecilla tan tonta. Oyó las bromitas que gastaría la señora Verdurin después de cenar. Bromitas que, cualquiera que fuera el invitado que tenían como blanco, divertían siempre a Swann, porque veía a Odette reírse con él, casi en él. Y ahora sentía que probablemente iban a hacer reír a Odette a costa suya. ¡Qué jovialidad tan asquerosa!, decía, imprimiendo a su boca una expresión de asco tan intensa que tenía la sensación muscular de su gesto hasta en su cuello, que repelía el cuello de la camisa. ¿Y cómo habrá criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios que encuentran gracia en esas bromas nauseabundas? Cualquier nariz un poco delicada se volverá con asco para que no la perdurben esos olores. Es increíble pensar que un ser humano no pueda comprender que al permitirse una sonrisa hacia una persona que le ha tendido lealmente la mano, se degrada hasta tal bajeza que nunca podrá sacarle de allí la mejor voluntad del mundo. Yo vivo muchos miles de metros más arriba de esos bajos fondos donde se agitan y chillan esos chismosos, para que me puedan salpicar las bromas de una Verdurán, exclamó, alzando la cabeza y sacando el pecho. Dios me es testigo de que he querido sacar a Odette de allí con toda sinceridad y elevarla a una atmósfera más noble y pura, pero la paciencia humana tiene sus límites y la mía ya se ha agotado. Dijo, como si esa misión de arrancar a Odette de una atmósfera de sarcasmos no fuera una cosa que se le había ocurrido hace unos minutos, y como si no se hubiera impuesto esa tarea, tan solo en cuanto se le ocurrió que él sería el blanco de esos sarcasmos, y que no tenían más objeto que separarle de Odette. Ya veía al pianista dispuesto a tocar la sonata Claro de Luna, y los gestos de la señora de Verdurán, asustada de lo mal que le iba a sentar la música de Beethoven para los nervios. Farsante imbécil. Y esa mujer se cree que le gusta el arte. Y diría Odette, después de haber deslizado hábilmente unas frases elogiosas para Forceville, lo mismo que había hecho con él muchas veces. Odette, haga usted un sitio a su lado para el señor Forceville. En la oscuridad, Celestina, alcahueta, y
Alcahueta llamaba también a la música, que los incitaría a callarse, a soñar juntos, a mirarse y cogerse de la mano. Y le parecía razonable la severidad que contra las artes mostraron Platón, Bossuet y la vieja educación francesa. En fin, la vida que se hacía en casa de los Verdurin, la que él denominaba antes verdadera vida, le parecía ahora la peor vida imaginable y aquel ambiente el más abyecto de todos. Verdaderamente no puede darse nada más bajo en la escala social. Es el último círculo dantesco. Indudablemente, el texto augusto se refería a los Verdurin. ¿Qué talento demuestran las gentes de la aristocracia que, aunque tengan también sus cosas censurables, nunca son como esas cuadrillas de golfos, en no querer conocerlo siquiera, ni ensuciarse con su contacto la punta de los dedos? Ese Noli me Tanger del barrio de Saint-Germain es una profunda adivinación. Ya hacía rato que había salido del bosque. Estaba cerca de su casa y borracho aún con aquella embriaguez de su dolor y con la sonoridad artificial y las entonaciones engañosas que tomaba su voz, inspirada por un numen no muy sincero. Aún seguía perdonado en voz alta, pero nada, aún seguía perorando en voz alta, rompiendo el silencio de la noche. La aristocracia tiene sus defectos y yo soy el primero en reconocerlos, pero es gente con la que no le pueden a uno pasar ciertas cosas. He conocido mujeres elegantes que no eran perfectas, pero con un fondo de delicadeza y de rectitud en la conducta que las hace incapaces de una felonía y que abre un abismo entre ellas y arpías como la Verdurin. Verdurin, vaya un nombre, no les falta nada, son perfectos en su género. A Dios gracias, ya iba siendo hora de que se acabara mi condescendencia en tratar a esas gentes, en esa promiscuidad, con esas basuras. Pero así como las virtudes que un momento antes atribuía a los Verdurin no hubieran sido suficientes, sin la protección y el fervor de los Verdurin que los Verdurin prestaban a sus amores con Odette, para provocar en Swann aquella embriaguez y aquel enternecimiento por sus personas, que en realidad le eran inspirados por Odette, aunque a través de otros seres. Lo mismo ahora la inmoralidad, por cierta que fuera, que veía en los Verdurin, no habría sido lo bastante fuerte a desencadenar su indignación y arrancarle la condenación de sus infamias. Si los Verdurin no hubieran invitado a Forcheville y a él no, e indudablemente la voz de Swann veía más claro que él, cuando se negaba a pronunciar aquellas palabras de asco hacia el círculo Verdurin y de alegría por haber roto con él, como no fuera en tono un poco falso y más bien con objeto de apaciguar su ira que de expresar sus ideas. En efecto, mientras que Swann se entregaba a estas invectivas, su pensamiento debía de estar, sin que él se diera cuenta, preocupado con otra cosa completamente distinta, porque apenas llegó a su casa y cerró la gran puerta de la calle, se dio una palmada en la frente y abriendo otra vez volvió a salir, exclamando con voz que ya era natural: me parece que he dado con el medio de que me inviten mañana a la cena del Chateau. Pero el medio no debía de ser muy eficaz porque Swann no asistió a la cena. El doctor Cottard, que había sido llamado a provincias para un caso grave y por eso no iba a casa de los Verdurin hacía unos días y no pudo asistir a la reunión de Chateau, dijo al día siguiente de dicha cena, al sentarse a la mesa en casa de los Verdurin: ¿qué? ¿No vemos esta noche al señor Swann? Es amigo personal de... No, no, tengo esperanza de que no, exclamó la señora de Verdurin. Dios nos libre, es un hombre muy cargante, un tonto maleducado. Cottard, al oír estas palabras, manifestó a un mismo tiempo su asombro y su sumisión, como ante una verdadera opuesta a todo lo que oyera antes, pero de irresistible evidencia, sin embargo. Bajó la nariz, intimidado y sorprendido, hasta su plato y se limitó a contestar: ah, 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 ah.
atravesando a reculones en aquel repliegue, en buen orden, que hizo hasta el fondo de sí mismo, y por una gama descendente, por todos los registros de su voz. Y ya no se habló más de Swann en casa de los Verdurin. Y entonces, aquella casa que había servido para unir a Swann y a Odette, se convirtió en un obstáculo a sus citas. Ya no le decía a Odette como en los primeros tiempos de sus amores: de todos modos, nos veremos mañana por la noche, porque hay comida en casa de los Verdurán. Sino, mañana no podremos vernos, porque hay comida en casa de los Verdurán. Otra vez era que los Verdurán convidaban a Odette a la ópera cómica a ver una noche de Cleopatra, y Swann leía en los ojos de su querida el miedo a que él le rogara que no fuera, esa expresión de temor que antes habría besado al verla cruzar por el rostro de Odette, pero que ahora le exasperaba. Y no es que yo sienta rabia, se decía a sí mismo, al ver las ganas que tiene de ir a picotear en esa música de estercolero. Es pena, por ella y no por mí. Pena de ver que después de estar 6 meses tratándome a diario, no ha sabido cambiar lo bastante para eliminar espontáneamente a Víctor Macé. Y sobre todo, porque no ha llegado a comprender que hay noches en que un ser de esencia algo delicada debe saber renunciar a un placer cuando se lo piden. Y ella ya debía saber decir no iré, aunque no fuera más que por inteligencia, porque esa respuesta es la que nos dará medida de la calidad de su alma. Y como se persuadía a sí mismo de que si deseaba que Odette no fuera aquella noche a la ópera cómica y se quedara con él, era solo para poder formar un juicio más favorable del valor espiritual de Odette, y se lo decía a ella con el mismo grado de insinceridad que a sí mismo, y acaso con un poco más, porque entonces obedecía al deseo de cogerla por el amor propio. Te juro, le decía unos momentos antes de que se marchara al teatro, que aunque te estoy pidiendo que no salgas, mi deseo, si yo fuera egoísta, sería que me lo negaras, porque esta noche tengo 1000 cosas que hacer y me cogería los dedos con la puerta si, en contra de todo lo que espero, me dijeras que no ibas. Pero mis quehaceres y mis gustos no son todo, y también tengo que pensar en ti. Puede llegar un día en que tengas derecho a censurarme al ver que me despego de ti por no haberte avisado en esos momentos decisivos en que he formado de ti unos juicios tan severos que ningún amor los sobrevive mucho tiempo. Tú ves, Una noche de Cleopatra. ¿Qué título? No tiene nada que ver con nuestro asunto. Lo que hay que aclarar es si tú eres uno de esos seres de la última categoría del espíritu o hasta de la belleza, de esos miserables que no saben renunciar a un placer. Y si así fuera, ¿cómo va a ser posible amarte si ni siquiera eres una persona, una criatura definida, imperfecta, pero por lo menos perfectible? Eres un agua informe que corre según sea el declive que se le ofrece, un pez sin memoria y sin reflexión, mientras que viva en su pecera. Se tropezará 100 veces al día con el cristal creyéndose que es el agua. No comprendes que tu respuesta, aunque no dé por resultado que yo te deje de querer inmediatamente, eso desde luego te hará perder a mis ojos mucho de tus atractivos al ver que no eres una persona, que estás por debajo de todas las cosas y no sabes hacerte superior a ninguna. Hubiera preferido pedirte que no fueras a una noche de Cleopatra. No tengo más remedio que ensuciarme los labios con ese nombre abyecto. Como una cosa sin importancia, convencido, sin embargo, que ibas a ir. Pero ya que me he echado esas cuentas y he sacado esas consecuencias de tu respuesta, me parece lo más honrado avisarte. Hacía un momento que Odette daba señales de emoción y de incertidumbre, ya que no la significación de ese discurso comprendía, al menos, que podía clasificársele en el género corriente de los laïus,
y escenas de reproches y súplicas, y la experiencia que tenía de los hombres le permitía deducir, sin fijarse mucho en el detalle de las palabras, que no las dirían si no estuvieran enamorados, y que desde el momento que estaban enamorados no había por qué obedecerlos, y aún sentirían más amor después. Y habría escuchado a Swann con gran calma, de no haber visto que se pasaba la hora y que por poco que siguiera hablando iba, como se lo dijo con sonrisa cariñosa, testaruda y confusa, a acabar por perder la obertura. Otras veces, Swann le decía que el motivo principal para que dejara de quererla sería su obstinación en no renunciar a mentir. Hasta mirándolo por el lado de la coquetería, ¿no comprendes lo que pierdes de tus atractivos rebajándote a mentir así? ¿Cuántas faltas te serían perdonadas por una confesión? Realmente eres menos lista de lo que yo me figuraba. Pero era inútil que Swann le expusiera todas las razones que había para que no mintiera. Esas razones quizá habrían dado al traste con un sistema general de la mentira, pero Odette no poseía tal sistema y se limitaba en cada caso particular en que deseaba que Swann no supiera una cosa a ocultársela. Así que, para ella, el embuste para un expediente de orden particular y lo único que la decidía a mentir o no era también una razón de orden particular, la probabilidad más o menos grande de que Swann descubriera que no había dicho la verdad. Físicamente estaba atravesando una mala fase, engordaba y el encanto doliente y expresivo y las miradas de asombro y de ensueño de antes se iban, al parecer, con su primera juventud. De modo que había llegado a ser tan preciosa para Swann precisamente en el momento en que menos bonita le parecía. La miraba mucho para ver si podía captar aquella seducción que él la conocía y que no encontraba ya. Pero el saber que bajo aquella nueva crisálida seguía viviendo Odette, seguía latiendo la misma voluntad fugaz, inaprensible y solapada, era bastante para que Swann continuara poniendo el mismo ardor en la tarea de apoderarse de ella. Miraba fotografías de hacía 2 años y se acordaba de lo deliciosa que estaba entonces, y eso le consolaba un poco de lo que padecía por ella. Cuando los Verdurán la llevaban a Saint-Germain, a Château-Amelot, muchas veces, si hacía buen tiempo, proponían que se quedaran todos a dormir allí para volver al otro día. La señora de Verdurán procuraba aplacar los escrúpulos del pianista que se había dejado a su tía en París. No, si se alegrará mucho de pasar un día sin verle. ¿Cómo se va a alarmar si se sabe que está usted con nosotros? Además, yo cargo con la responsabilidad. Pero si no lo lograba, el señor Verdurán se marchaba por aquellos campos en busca de una oficina de telégrafos o de un chico de recados, después de preguntar quiénes eran los fieles que tenían que avisar a sus casas. Odette le daba las gracias y le decía que no tenía que telegrafiar a nadie, porque ya tenía dicho a Swann, de una vez para siempre, que telegrafiándole así, a la vista de todos, se comprometía. A veces la ausencia duraba varios días y los Verdurán la llevaban a ver los sepulcros de Dreux o de Compiègne, a admirar, por consejo del pintor, las puestas de sol en el bosque, y se alargaban hasta el castillo de Pierrefonds. Pensar que podría visitar monumentos de verdad conmigo, que me he pasado 10 años estudiando arquitectura y que recibo a cada momento súplicas para acompañar en una visita de Beauvoir o Saint-Luc de Nord a personas de primer orden, sin hacer el menor caso, y que en cambio iría por ella con mucho gusto. Y se va con animales de lo peor, a extasiarse sucesivamente ante las deyacciones de Luis Felipe y de Viollet Leduc. Para eso no hay que ser artista y no se requiere un olfato especial para no ir a venerar en esas letrinas, como no sea por ganas de oler excrementos. Pero cuando Odette se marchaba a Dreux o a Pierrefonds, sin permitirle que él fuera por otro lado, porque eso haría muy mal efecto, según decía Odette,
Hundíase Swann en la más embriagadora novela de amores, la guía de ferrocarriles que le enseñaba los medios de que disponía para correr a su lado, por la tarde, por la noche, hasta aquella misma mañana, y de la que sacaba algo más que los medios disponibles para ir hasta Odette, la autorización de hacerlo, porque al fin y al cabo, ni la guía ni los trenes se habían hecho para los perros, pero se ponía en conocimiento del público por medio de impresos que a las 8 salía un tren que llegaba a Pierrefonds a las 10. Es porque el acto de ir a Pierrefonds era perfectamente lícito y no requería el permiso de Odette. Y era también un acto que podía tener otro objeto distinto del deseo de encontrar a Odette, puesto que muchas gentes que no conocían a Odette lo hacían a diario y en número bastante para que valiera la pena encender las calderas de la máquina. De modo que, en fin de cuentas, si a él le daba la gana ir a Pierrefonds, no iba a ser Odette quien se lo impidiera. Y justamente aquel día tenía ganas de ir, y habría ido de seguro, aunque Odette no existiera. Hacía mucho tiempo que deseaba formarse una idea concreta de los trabajos de restauración de Viollet le Duc, y con aquel tiempo tan hermoso sentía un imperioso deseo de pasearse por el bosque de Compiègne. Y era tener mala suerte el que Odette le hubiera vedado precisamente el sitio que le tentaba hoy. Hoy. Si se decidía a ir, a pesar de su prohibición, la vería hoy mismo. Pero mientras que si se hubiera encontrado en Pierrefonds con una persona indiferente, Odette le habría dicho alegremente, ah, con que usted por aquí, invitándole a ir a verla al hotel en donde se alojaba con los Bertrand. En cambio, si le veía a él, a Swann, se molestaría, creyendo que le había seguido, le querría menos, quién sabe si no volvería la cabeza al verle. De modo que ni viajar puedo, le diría a la vuelta, cuando en realidad él era el que ni siquiera podía viajar. Para poder ir a Compiègne y a Pierrefonds, sin que pareciera que iba en busca de Odette, se le ocurrió por un momento hacer que le llevara un amigo suyo que tenía un castillo allí cerca, el marqués de Fogestel. Se lo dijo, sin contarle el motivo, y el amigo no cabía en su pellejo de alegría, porque al cabo de 15 años había Swann consentido, por fin, en ir a su posesión. Y aunque le dijo Swann que no quería detenerse mucho, por lo menos le prometió que harían excursiones y darían paseos juntos durante unos días. Swann ya se veía allí con su amigo, y antes de ver a Odette, hasta si no lograba verla, con solo pisar aquella tierra le embargaría una gran felicidad, porque aunque no supiera en un momento dado cuál era el lugar exacto que disfrutaba de la presencia de Odette, sin embargo, sentiría palpitar en torno suyo la posibilidad de su súbita aparición, en el patio del castillo, que ahora se le representaba hermoseado, porque iría a verla a causa de Odette. En todas las calles del pueblo que se le aparecían llenas de poesía, en todos los senderos del bosque bañado por la luz profunda y tierna del poniente. Así los innumerables y alternativos donde iban a refugiarse simultáneamente en la indecisa ubicuidad de sus esperanzas, el corazón de Swann, vagabundo, dichoso y múltiple. Sobre todo, diría a su amigo Fogestel, hay que tener cuidado en no tropezarnos con Odette y con los Verdurán. Me acaban de decir que hoy precisamente están en Pierrefonds. Ya sobra tiempo para verlos en París y parece que no podemos dar un paso los unos sin los otros. Y su amigo no comprendería por qué cambiaba Swann 20 veces de proyectos, por qué recorría todos los comedores de los hoteles de Compiègne sin decidirse a quedarse en ninguno, aunque los Verdurán no asomaban por ninguna parte, como buscando aquello de que decía huir, y en realidad para huirlos en cuanto lo encontrara, porque se hubiera dado con el grupito, de seguro se habría ido ostensiblemente por otro lado, satisfecho de haber visto a Odette y de que ella le hubiera visto, sobre todo de que hubiera visto que no le hacía caso.
pero ya adivinaría que había ido allí detrás de ella. Y cuando el marqués de Forestel iba a buscarle para que se marcharan, Swann le respondía: no, no puedo ir a Pierrefonds. Odette está allí pasando el día. Y Swann se daba por feliz a pesar de todo, al sentir que si entre todos los mortales él era el único que no tenía derecho a ir ese día a Pierrefonds, aquello se debía a que él era para Odette distinto de los demás, su amante. Y esa restricción que él sufría del derecho de libre circulación era una forma más de la esclavitud y de ese amor que tanto gozaba. Realmente, más valía no correr el riesgo de enfadarse con ella, tener paciencia y esperar que volviera. Y pasaba los días inclinado sobre un mapa del bosque de Compiègne, como si fuera el famoso mapa del cariño, rodeado de fotografías del castillo de Pierrefonds. En cuanto llegaba el día de su posible retorno, volvía a coger la guía, calculaba el tren que debió de tomar, y si perdía ese, los que le quedaban luego. No salía por miedo a que llegara un telegrama mientras estaba fuera de casa. No se acostaba por si acaso Odette volvía tarde y se le ocurría sorprenderle yendo a visitarle a medianoche. Precisamente oía que llamaban a la puerta de la calle. Le parecía que tardaban mucho en abrir. Iba ya a despertar al portero. Se asomaba a la ventana para llamar a Odette si es que era ella, porque tenía miedo, a pesar de que había bajado 10 veces en persona a decirlo, que le contestaran que no estaba el señor en casa. Resultaba ser un criado que llegaba a acostarse. Si fijaba en el incesante rodar de los coches, se fijaba en el incesante rodar de los coches que pasaban y que antes no le llamaban la atención. Los oía a lo lejos, sentía cómo se iban acercando, cómo pasaban luego sin pararse por delante de la puerta, portadores de un mensaje que iba a otra parte y no para él. Y esperaba toda la noche, inútilmente, porque los Verdurán habían adelantado su viaje y Odette estaba en París desde el mediodía. No se le había ocurrido avisar a Swann. Sin saber qué hacer, se había ido ella sola a un teatro. Se había vuelto a casa temprano y ahora estaba durmiendo. Y es que ni siquiera se había acordado de Swann. Y esos momentos en que se olvidaba hasta de la existencia de su querido hacían más servicio a Odette y eran de mayor eficacia para asegurarle el amor de Swann y que todas las artes de su coquetería. Porque así Swann vivía en esa dolorosa excitación que tuvo fuerza bastante para hacer estallar su amor aquella noche que no encontró a Odette en casa de los Verdurán y se pasó horas buscándola. Y Swann no pasaba días felices, como yo en Combray, durante los cuales se olvidan las penas que revivirán a la noche. Swann no veía a Odette de día y a ratos pensaba que dejar a una mujer tan bonita salir tan sola por París era imprudente demencia, como colocar un estuche repleto de alhajas en medio del arroyo. Entonces le indignaban todas las gentes que andaban por las calles como si fueran ladrones. Pero como su rostro colectivo e informe escapaba a las garras de su imaginación, no servía para alimentar sus celos. Y cansaba el cerebro a Swann, que pasándose la mano por los ojos exclamaba: sea lo que Dios quiera. Al modo de esas personas que después de encarnizarse en abarcar el problema de la realidad del mundo exterior o de la inmortalidad del alma, conceden a su fatigado cerebro el respiro de un acto de fe. Pero el recuerdo del ausente estaba siempre indisolublemente unido hasta a los actos más nimios de la vida de Swann: almorzar, recibir sus cartas, salir, acostarse. Precisamente por el lazo de la tristeza que sentía al tener que ejecutarlos sin Odette. Lo mismo que esas iniciales de Filiberto el Hermoso que Margarita de Austria, para expresar su melancolía, mandó entretejer con las iniciales suyas en todos los rincones de la iglesia de Prou. Muchos días, en lugar de comer en casa, se iba a almorzar a un restaurante de allí cerca que antes apreciaba mucho por su buena cocina y al que ahora iba únicamente por una de esas razones, místicas y ridículas a la vez, que suelen denominarse románticas, y que era ese restaurante.
que aún existe. Se llamaba lo mismo que la calle donde vivía Odette, La Pérouse. Algunas veces, cuando hacía una excursión corta, no se preocupaba de comunicarle que había vuelto a París hasta unos días después, y le decía sencillamente, sin la precaución de resguardarse por si acaso, tras un trocito de verdad, que acababa de llegar en el tren de aquella mañana. Las palabras aquellas no eran verdad, al menos para Odette eran embustes sin consistencia, sin punto de apoyo, como lo habrían tenido a ser verdaderas en el recuerdo de su llegada a la estación. Hasta era incapaz de representárselas en el momento de pronunciarlas, porque lo impedían la imagen contradictoria de la cosa enteramente distinta, que estuvo haciendo en el mismo momento en que ella decía que estaba bajando del tren. Pero, por el contrario, en el ánimo de Swann se incrustaban aquellas palabras sin encontrar obstáculo alguno y adquirían la inmovilidad de una verdad tan indudable que si un amigo le decía que él llegó también en ese tren y que no había visto a Odette, se quedaba Swann tan convencido de que su amigo se equivocaba de día o de hora porque sus palabras no coincidían con las de Odette. Estas solo le habrían parecido falsas en el caso de haber desconfiado anticipadamente de que eran verdad. Para que Swann creyera que su querida mentía, se requería como condición necesaria la sospecha previa. Entonces, todo lo que decía Odette le parecía sospechoso. Si le oía citar un nombre, es que era seguramente el de uno de sus amantes, y forjada esta suposición, pasaba semanas enteras desesperado, y una vez hasta anduvo en tratos con una agencia policíaca para enterarse de las señas, idas y venidas de aquel desconocido que no le dejaría vivir hasta que se marchara de París, y que resultó ser un tío de Odette que hacía más de 20 años que había muerto. Aunque Odette no le permitía que fuera a buscarla a sitios públicos, porque decía que eso daría que hablar, ocurría que a veces se encontraban en una reunión a donde estaban invitados los dos, en casa de Forcheville, en casa del pintor o en un baile benéfico dado en algún ministerio. La veía, pero no se atrevía a quedarse por miedo a irritarla y a que se creyera que estaba espiando los placeres que disfrutaba al lado de otras personas. Placeres que, mientras que volvía él solo e iba a acostarse con la misma ansiedad que yo sentiría años después en Combray, cuando él estaba invitado a cenar en casa. Se le figuraban ilimitados porque no los había visto acabar. Y una o dos veces le fue dado conocer en aquellas noches alegrías que nos sentiríamos llamados a calificar, a no ser por el choque que causa el brusco cese de la inquietud, de alegrías tranquilas, porque se fundan en gran sosiego. Había pasado un momento en una reunión en casa del pintor y ya se disponía a marcharse. Allí se dejaba a Odette, convertida en una brillante desconocida, en medio de hombres a quien Odette parecía que hablaba con miradas y alegrías que no eran para él, para Swann, de otra voluptuosidad que habrían de saborear luego allí en otra parte, acaso en el baile de los incoherentes, a donde temía él que fuera su querida. Y quedaba a Swann aún más celos que en la unión carnal, porque se la imaginaba más difícilmente. Ya estaba en la puerta del estudio, cuando oyó que llamaban unas palabras, que al despojar a la fiesta de aquel final que le espantaba, la revestían de retrospectiva inocencia. Palabras que convertían la vuelta de Odette a su casa, no en cosa inconcebible y aterradora, sino grata y sabida que cabría junto a él, como un detalle de su vida diaria, allí en el coche. Palabras que quitaban a Odette su apariencia, harto brillante y alegre, indicando que no eran más que momentáneo disfraz que se puso un instante sin pensar en misteriosos placeres y del que ya estaba cansado. Unas palabras que le lanzó Odette cuando llegaba él ya a la misma puerta. ¿No quiere usted esperarme 5 minutos? Voy a marcharme. Podemos salir juntos y me dejará usted en casa.
Es cierto que un día Forcheville quiso volver con ellos, y como al llegar a casa de Odette pidiera permiso para entrar él también, Odette le contestó señalando a Swann. Ah, lo que este señor diga, pregúnteselo usted. Vamos, entre usted un momento si quiere, pero no mucho, porque le prevengo que le gusta hablar muy despacio conmigo y no le agradan las visitas cuando está en casa. Ah, si usted conociera a este hombre como le conozco yo, ¿verdad, my love? Que nadie le conoce a usted como yo. Y a Swann aún le conmovió más el ver que le dirigía delante de Forcheville no solo esas palabras cariñosas y de predilección, sino también algunas críticas como estoy segura que todavía no ha contestado usted nada a sus amigos respecto a la cena del domingo. No vaya si no quiere, pero por lo menos cumpla usted. O ¿se ha dejado usted aquí el ensayo sobre Vermeer para poder adelantarle un poco mañana? Qué perezoso. Yo le haré trabajar, ya lo creo. Con las cuales demostraba que estaba al corriente de sus invitaciones y de sus estudios de arte y que los dos tenían una vida suya aparte. Y al decir esas cosas le lanzaba una sonrisa, allá en cuyo fondo veía él que Odette era suya, enteramente suya. Y entonces, en esos momentos, mientras ella le estaba haciendo una naranjada, de pronto, lo mismo que pasa cuando una lámpara mal manejada pasea por alrededor de un objeto y por las paredes grandes, sombras fantásticas que van luego a replegarse y aniquilarse dentro de ella, todas las terribles y tornadizas ideas que Odette le había inspirado se desvanecían, se refugiaban en aquel cuerpo encantador que tenía delante. Le asaltaba la repentina sospecha de que esa hora que pasaba en casa de Odette, junto a la lámpara, no era una hora artificial para uso suyo, destinada a enmascarar esa cosa terrible y deliciosa en la que pensaba siempre, sin poder imaginársela bien nunca, una hora de la vida de Odette cuando él no estaba allí. Con accesorios de teatro y frutas de cartón, sino que quizá era una hora seria, de verdad, en la vida de Odette, y que si él no hubiera estado allí, Odette habría ofrecido el mismo sillón a Forcheville, sirviéndole, no un brebaje desconocido, sino aquella naranjada precisamente. Que el mundo donde vivía Odette no era ese orbe espantoso y sobrenatural donde él se entretenía en situarla, y que acaso no existía más que en su imaginación, sino el universo real que no difundía ninguna melancolía particular, que abarcaba esa mesa donde él podría escribir y esa bebida que le sería dado paladear. Todos esos objetos que contemplaba con tanta curiosidad y admiración como gratitud, porque absorbían sus sueños, liberándole de ellos, pero en cambio se enriquecían al absorberlas con esas soñaciones, se las mostraban realizadas palpablemente, le seducían el alma, tomando relieve delante de sus ojos, y al mismo tiempo le tranquilizaban el corazón. Ah, si el destino hubiera querido que Odette y él no tuvieran más que una sola morada, que Swann, al estar en su casa, estuviera también en la de ella, que al preguntar al criado lo que iban a almorzar, hubiera recibido como respuesta el menú confeccionado por Odette, que si Odette quería ir a dar una vuelta por la mañana a la avenida del Bosque de Bolonia, su deber de buen marido le hubiera obligado, aun que no tuviera él ganas de salir a acompañarla, a cargar con el abrigo de ella si hacía mucho calor, y si por la noche, después de cenar, cuando Odette no sintiera deseo de salir y se quedara en casa, no hubiera tenido él más remedio que estarse con ella y hacer su voluntad. Entonces todas las nimiedades de la vida de Swann, tan tristes ahora, cobrarían, por el contrario, al entrar a formar parte de la vida de Odette, y hasta las más familiares, una especie de superabundante dulzura y de misteriosa densidad, como esa lámpara, esa naranjada y ese sillón que encarnaban tantos sueños y contenían tantos deseos. Sin embargo, dudaba mucho Swann que lo que así echaba de menos fuera una paz, una calma que quizá no sería en atmósfera muy favorable a su amor. Cuando Odette dejara de ser para él una criatura siempre ausente, deseada
imaginaria, cuando el sentimiento que Odette le inspiraba no fuese ya del mismo linaje de misteriosa inquietud que le causaba la frase de la sonata, sino afecto y reconocimiento, cuando se crearan entre ellos lazos normales que acabaran con su locura y su tristeza, entonces los actos de la vida de Odette ya le parecerían de escaso interés en sí mismos, como sospechara ya varias veces que en realidad lo eran. Por ejemplo, el día que leyó al trasluz la carta de Forcheville. Juzgaba su enfermedad con la misma sagacidad que si se le hubiera inoculado para estudiarla, y se decía que, una vez curado, todos los actos de Odette le serían indiferentes, y desde el fondo de su mórbido estado temía, en realidad, tanto como la muerte semejante curación, porque habría sido, en efecto, la muerte de todo lo que él era en ese momento. Después de aquellas noches de calma, las sospechas de Swann se aplacaban. Bendecía a Odette y a la mañana siguiente le mandaba magníficas alhajas, porque sus atenciones de la noche antes habían excitado su gratitud, o acaso el deseo de que se repitieran, o bien un paroxismo de amor que tenía necesidad de desahogarse. Pero otros ratos volvía a su dolor. Se imaginaba que Odette era querida de Forcheville y que cuando los dos le vieron aquella noche en el bosque, desde el fondo del landó de los Verdugan, suplicarle inútilmente, con aquel aire de desesperación que notó hasta su cochero, que volviera con él, para tener luego que irse solo y vencido por otro lado. Odette debió de lanzar a Forcheville mientras le decía: qué rabioso está, ¿eh? Las mismas miradas brillantes, maliciosas, bajas y solapadas que el día en que Forcheville echó a Saniet de casa de los Verdurin. Y entonces Swann la detestaba. También soy yo tonto en estar pagando con mi dinero el placer de los demás. Pues que no se fíe y que tenga cuidado en no tirar mucho de la cuerda, porque pudiera darse el caso que no soltara un céntimo. Por lo pronto, voy a renunciar provisionalmente a los regalos suplementarios. Pensar que ayer mismo, porque me dijo que tenía ganas de ir a la temporada de Beirut, cometí la majadería de ofrecerle alquilar uno de los castillos del rey de Baviera para nosotros dos, allí cerca. Y no la ha emocionado mucho. No dijo que sí ni que no. Ojalá diga que no. Qué divertido debe ser estarse 15 días oyendo música de Wagner con ella. ¿Qué le importa, que le importa a Wagner lo mismo que a un pez de castaña? Y como su odio, al igual que su amor, necesitaba manifestarse, hacer algo se complacía en llevar cada vez más lejos sus malas figuraciones, porque gracias a las perfidias que atribuía a Odette, la detestaba más, y podría, si, cosa que le agradaba pensar, fueran ciertas, tener ocasión de castigarla y de saciar en ella su creciente cólera. Llegó hasta suponer que Odette iba a escribirle pidiéndole dinero para alquilar el castillo de ese junto a Beirut, pero avisándole que Swann no podría acompañarla, porque había prometido invitar a Forcheville y a los Verdurin. Cuánto se habría alegrado de que Odette tuviera semejante atrevimiento. Qué alegría en negarse, en redactar la contestación vindicatoria. Y se complacía en escoger los términos de la respuesta, en enunciarlos en alta voz, como si en efecto ya hubiera recibido la carta de Odette. Pues eso mismo es lo que ocurrió al otro día. Odette le escribía que los Verdurán y sus amigos manifestaron deseos de asistir a las representaciones wagnerianas y que si Swann le mandaba dinero, podría tener el gusto de invitarlos, correspondiendo así a sus muchas y frecuentes atenciones. De Swann ni una palabra. Se sobreentendía que la presencia de los Verdurán excluía la suya. De modo que iba a tener el gozo de mandarle aquella terrible respuesta que había redactado, palabra por palabra, el día antes, sin esperanza de tener que utilizarla nunca. Claro que sabía Swann que Odette, con el dinero que tenía o que se procuraría fácilmente, podía alquilar una casa en Beirut, ya que así lo deseaba, ella que no era capaz de distinguir entre Bach y Clapison.
pero en todo caso tendría que vivir con más estrechez y no tendría medio de organizar como las habría organizado si él mandaba unos cuantos billetes de 1000 francos a diario en un castillo, esas cenas elegantes que acaso le diera el capricho de rematar, capricho que quizá nunca se le había ocurrido, cayendo en brazos de Forcheville. No, no sería Swann el que pagara ese viaje odioso. Ah, cuánto daría por estorbar el viaje, porque Odette se dislocara un pie antes de marcharse, por lograr, a cualquier coste, sobornar al cochero que había de conducir a la estación para que la llevara a un sitio retirado donde tenerla secuestrada. A aquella mujer pérfida, de ojos brillantes, con una sonrisa de complicada complicidad dedicada a Forcheville, que era la forma con que Swann veía a Odette hacía 48 horas. Pero esa apariencia odiosa no duraba mucho. Al cabo de unos días, el mirar brillante y falso iba perdiendo lustre y doblez, y la execrada imagen de una Odette que decía a Forcheville, qué rabioso está, palidecía y se iba borrando. Entonces reaparecía, iba elevándose progresivamente, con suave brillar, el rostro de la otra Odette, de la que sonreía también a Forcheville. Sí, pero con sonrisa cargada de cariño a Swann, mientras decía, no esté usted mucho rato, porque a este señor no le gustan mucho las visitas cuando tiene ganas de estar conmigo. Ah, si usted conociera a este hombre como yo le conozco. La misma sonrisa que tomaba para dar a Swann las gracias por algún rasgo de delicadeza muy apreciado por ella, o por algún consejo que le había pedido en una de aquellas circunstancias graves que sólo a él confiaba. Y entonces se preguntaba cómo había podido escribir a esa Odette una carta insultante, que hasta aquel día no debió Odette creerle capaz de firmar y que indudablemente le destronaría del lugar elevado. Y único que su bondad y su lealtad le habían ganado en la estima de Odette. Le iba a querer menos porque le querría precisamente a causa de esas cualidades que no encontraba ni en Forcheville ni en ningún otro hombre. Y por esas prendas mostraba Leodet a veces bondades que se le olvidaban cuando estaba celoso, porque no era señal de deseo y denotaban más bien afecto que amor, pero que Swann juzgaba de nuevo muy importantes, a medida que el espontáneo desvanecerse de sus sospechas, acentuado muchas veces por la distracción que le proporcionaba una lectura sobre arte o la conversación con un amigo, hacía a su amor menos exigente en punto a reciprocidades. Ahora, cuando después de aquella oscilación había vuelto Odette al sitio de donde la apartaran momentáneamente los celos de Swann, al sector donde se le aparecía llena de seducción, Swann la veía llena de cariño, con una mirada de consentimiento tan bonita, que no podía por menos de tener los labios hacia ella como si estuviera allí y pudiera besarla. Y la guardaba tanta gratitud por aquella mirada de bondad y de encanto, como si Odette le hubiera mirado realmente así, como si aquella sonrisa no fuera pintura de su imaginación para dar gusto a su deseo. Qué disgusto debía de haberle causado. Claro que encontraba razones válidas para aquel resentimiento hacia Odette, pero no le habrían inspirado resentimiento esas razones a no haberla querido tanto. También había tenido quejas graves de otras mujeres a las que, sin embargo, hoy haría un favor, porque como ya no las quería, no le inspiraban cólera. Si llegaba un día en que se encontrara con respecto a Odette en el mismo estado de indiferencia, comprendería entonces que solo sus celos revistieron con aquel carácter de cosa imperdonable y atroz aquel deseo, tan natural en el fondo, de origen tan pueril y en cierto modo de espiritual delicadeza, de poder corresponder cuando la ocasión se presentaba a las finezas de los Berturán y jugar al ama de casa. Volvía a ese punto de vista, opuesto al de su amor y de sus celos, y en que se colocaba por una a modo de equidad intelectual y para dar lo suyo a todas las probabilidades.
y desde allí probar a juzgar a Odette como si no la quisiera, como si fuera para él una mujer como otra cualquiera, como si la vida de Odette, en cuanto él no estaba delante, no se tramara y no se urdiera ocultamente en contra suya. ¿Por qué creer que allí iba a gozar con Forcheville o con otro hombre placeres embriagadores con que él no sentía y que eran únicamente invento de sus celos? Y tanto en Beirut como en París, cuando Forcheville pensara en él, no tendría más remedio que considerarle como persona de mucha cuenta en la vida de Odette, persona a quien tenía que ceder su puesto cuando los dos se encontraban en casa de ella. Si Forcheville y ella miraban con un triunfo el estar allá en Beirut en contra de su voluntad, él lo habría querido, oponiéndose inútilmente al viaje, mientras que si aprobaba el proyecto, que era defendible, parecería que Odette iba allí por consejo suyo y sentiría enviada, alojada por él, y el placer que recibiera en dar albergue a unos amigos a quienes tantos favores debía, tendría que agradecérselo a Swann. Mientras que así iba a marcharse enfadada con él, sin volver a verle. En cambio, si Swann le mandaba aquellos dineros, la animaba al viaje y procuraba hacérsele agradable. Odette correría hacia su amante, reconocida y satisfecha, y él tendría esa gran alegría de verla, alegría de la que estaba privado hacía casi una semana y que no admitía sustitución por otro placer alguno, porque en cuanto Swann podía representarse a Odette sin horror, leyendo la bondad de su sonrisa, y sin que los celos se superpusieran a su amor el deseo de quitársela a otro, ese amor tomaba preferentemente la forma de deleite ante las sensaciones que le daba la persona de Odette, y ante el placer de admirar como un espectáculo o interrogar como un fenómeno su modo de alzar los ojos, el formarse de una sonrisa suya o la emisión de una entonación de su voz. Y ese placer, distinto de cualquier otro, acabó por crear en él una necesidad que solo ella podía saciar con su presencia o con sus cartas, necesidad casi tan desinteresada, tan artística, tan perversa, como esa otra que caracterizaba el periodo nuevo de la vida de Swann, en que a la sequedad y depresión de años anteriores sucedió una especie de superabundancia espiritual, sin que él supiera el porqué. Como no sabe un enfermo por qué de pronto empieza a fortificarse y a engordar, camino de una total curación. Esa otra necesidad que se desarrollaba también aparte del mundo real, la de oír música y conocer música. Así, con aquella alquimia de su enfermedad, una vez que había hecho celos con su amor, se ponía a fabricar cariño y compasión hacia Odette. Ya era otra Ya era otra vez Odette la buena, la amable Odette. Tenía remordimientos de haberla tratado con dureza. Deseaba que se acercara a él, pero antes quería darle algún gusto, para ver cómo la gratitud se pintaba en su cara y modelaba su sonrisa. Y por eso Odette, segura de que Swann volvería al cabo de unos días, tan cariñoso y sumiso como antes, a pedirle que hicieran las paces, se acostumbró a no tener ya miedo a desagradarle, hasta irritarle, y cuando la parecía bien, le negaba los favores que más en estima tenía él. Quizá no se daba cuenta Odette de lo sincero que Swann era con ella cuando regañaban y cuando la dijo que no le mandaría más dinero y que procuraría hacerla daño. Quizá tampoco sabía cuán sincero era, sino con Odette, por lo menos consigo mismo, en otros casos en que, mirando por el porvenir de sus relaciones para mostrar a Odette que podía pasarse sin ella y que siempre era posible la ruptura, decidía quedarse algún tiempo sin ir por su casa. Muchas veces hacía eso Swann tras unos días en los que Odette no le había dado ningún disgusto nuevo, y como sabía que de las visitas próximas que le hiciera no habría de sacar ninguna gran alegría, sino más probablemente alguna pena que acabaría con la calma actual, le escribía que estaba muy ocupado y que no iba a poder verla en ninguno de los días convenidos. Y precisamente una carta de ella se cruzaba con la suya.
Odette le suplicaba que aplazaran una cita. Se preguntaba a Swann el motivo. Volvían la pena y las sospechas. En aquel nuevo estado de agitación que le dominaba, no podía cumplir el compromiso que él mismo se había impuesto en un estado anterior de calma relativa. Y corría a su casa para exigir que se vieran todos los días. Y aunque ella no le escribiera la primera, solo con que contestara, eso bastaba para que no pudiera pasarse más sin verla. Porque, al contrario de lo que Swann calculaba, el consentimiento de Odette lo trastornaba todo en su alma. Como hacen todos los que están en posesión de una cosa, para saber lo que ocurriría si se quedaran sin ella por un momento. Se quitaba esa cosa del espíritu, dejando todo lo demás en el mismo estado que cuando la cosa estaba allí. Y la falta de una cosa no solo consiste en que no la tengamos. No es un defecto parcial, sino un trastorno de todo, un estado nuevo, que nunca pudo preverse en el estado anterior. Pero otras veces, por el contrario, cuando Odette estaba a punto de hacer un viaje, Swann escogía un pretexto para una ligera disputa y se resolvía luego de ella a no escribirla y a no verla hasta que volviera, dando así las apariencias y las ventajas de una riña seria que quizá creyera Odette definitiva, a una separación que en su mayor parte era consecuencia inevitable del viaje y que Swann no hacía más que anticipar un poco. Y se figuraba a Odette preocupada, afligida por no recibir ni visita ni carta suya, y esa imagen calmaba sus celos y le hacía más fácil el perder la costumbre de verla. Indudablemente, allá en el fondo, acariciaba con gusto la idea de volver a ver a Odette, pero esa idea estaba en las profundidades de su alma, arrinconada por su resolución y por toda la interpuesta longitud de las 3 semanas de separación aceptada, y con tan poca impaciencia que ya empezaba a preguntarse si no duplicaría voluntariamente la duración de una abstinencia tan fácil. Y esa abstinencia no tenía más que 3 días de vida, menos tiempo del que a veces se pasaba sin ver a Odette y sin haberlo premeditado como ahora. Pero, de pronto, una ligera contrariedad o un malestar físico, induciéndole a considerar el momento presente como excepcional y fuera de toda regla, como momento en que hasta la misma prudencia aceptaría el sosiego que trae consigo un placer y licenciaría hasta el retorno útil del esfuerzo a la voluntad. Suspendía la acción de esa facultad que dejaba ya de ejercer su comprensión, o aún menos que eso, si se le ponía en la cabeza una cosa que se le olvidó preguntar a Odette. Por ejemplo, si había decidido de qué color quería que le pintaran el coche, o cuando se trataba de unos valores bursátiles, si quería acciones ordinarias o privilegiadas, porque era muy bonito hacerla ver que podía pasarse sin ella, pero si después había que volver a pintar el coche o las acciones no daban dividendo, no habría adelantado nada. Entonces, como una goma estirada que se suelta o como el aire que se escapa de una máquina neumática entreabierta, la idea de volver a verla, de las lejanas tierras donde ella se hallaba, tornaba de un salto al campo del presente y de las posibilidades inmediatas. Página 372.